Vámonos a la fuente porque tenemos en la línea a Edgar Bielmar, director general de estadística del INEGI. Edgar, muchas gracias por tomarnos la llamada y regalarnos unos minutos. Un gusto, Paco, también Alejandro, por la invitación y con gusto platicar sobre este tema tan importante que dimos a conocer el día de hoy. Adelante. Así es. A ver, de entrada, ¿cómo entender este 35% más de muertes conectadas al COVID que hacen una diferencia sustancial? Mira, de manera muy sencilla, lo que publica la Secretaría de Salud es un indicador de alerta temprana epidemiológica respecto de los hospitales que sí tienen la capacidad de, uno, de detectar y dos, informar, que no necesariamente estos dos pasos se llegan a cumplir en todos los hospitales, sobre todo en aquellos que tengan mayores carencias de plataforma, ¿no? Eso es muy importante. Sin embargo, la relevancia del indicador que proporciona la Secretaría de Salud es que nos permite identificar las tendencias, es decir, qué tanto va a la alza o qué tanto va a la baja. Fuera de eso, ese indicador jamás ha sido pensado en que realmente dimensione o cuantifique el volumen total de defunciones. Para eso, y la única autoridad oficial responsable es el INEGI, y lo hicimos tanto en el mes de enero, a finales de enero, como el día de hoy, que estamos dando a conocer ya todo lo sucedido durante 2020. Y por cierto, te doy un adelanto. En menos de un mes estaremos publicando los resultados del primer trimestre de 2021. Adelante. Se esperaría, evidentemente, cifras, déjame decirlo así, Edgar, de terror. Cifras complicadas porque recordemos que el primer trimestre de 2021 representa el nivel más alto de letalidad de esta pandemia en el lapso que lleva desde abril, poquito, bueno, marzo. Muy poquito finales de marzo, pero muy poquito. Realmente todo inició en el mes de abril de manera significativa, por ahí de la tercera, cuarta semana, que empieza la curva a despegarse, se vuelve imparable, tiene una pausa a finales del mes de agosto, una recuperación a finales de año y alcanza su cúspide entre el mes de enero, febrero, el mayor número de letalidad. Y a partir de eso ha tenido un descenso y esa precisamente ha sido el margen de historia de este fenómeno. Adelante. 201,163 personas es el dato que arroja esta encuesta del INEGI, los datos en 2020. A esto hay que agregarle, y te lo pregunto así, hay que agregarle el exceso de mortalidad marcado, de acuerdo a los datos que ustedes nos otorgan, 43.5% en 2020. Qué bueno que tocas ese tema porque va a ser muy difícil que en esta pandemia se pueda desligar el exceso de mortalidad. Hablando en términos matemáticos, ya corresponderá a los médicos, a los biólogos y epidemiólogos hacer un análisis de esta correlación, pero de que hay una correlación muy alta que habrá que ver qué lo explica esa alta correlación, entre otros 3 padecimientos: enfermedades al corazón, diabetes e influenza y neumonía. A diferencia de casos como los tumores malignos o las enfermedades cerebrovasculares, donde si bien se incrementaron ligeramente porque seguramente trataron de ir a un hospital, estaban saturados y no los atendieron, en el caso particular de esos 3 padecimientos, el crecimiento fue nunca antes visto. Para los 2 primeros, al corazón y diabetes, oscilan entre el 35 y 38%, en cambio para la influenza y neumonía alcanza el 82%, es decir, ya inclusive hay países como Italia que han estado investigando precisamente esta correlación, sobre todo por el análisis post-mortem que desafortunadamente en muchas partes del mundo no se hizo para esas personas que aparentemente han muerto de estas 3 causas. Entonces queda mucho por investigar, mucho más adelante, pero por lo pronto lo que sí es que damos cuenta de que hubo algo anormal
que generó no solamente las 200,000 muertes, porque no solamente hay que concentrarnos en las 200,000, sino en las más de 300,000 defunciones, más de 320,000 defunciones que se presentaron, se llama en exceso de mortalidad durante ese año. ¿Y por qué en exceso de mortalidad? Porque en ese momento, para 2020, se hubieran esperado alrededor de 745,000 defunciones. Sin embargo, sucedieron más de 1,075,000 defunciones en las 53 semanas epidemiológicas. Adelante, Paco. Déjame preguntarte, hablábamos de enfermedades del corazón, diabetes e influenza, ¿vinculadas de alguna manera al tema del COVID? Sí, porque si hacemos un análisis matemático, el comportamiento del área bajo la curva es bastante similar al comportamiento de COVID. Es decir, no es que hayan aumentado de manera independiente, pudieron haberse hecho crecimientos, pero no con el nivel de correlación que se está presentando. Insisto, no sabemos, eso sí no sabemos, y no es momento de especular, el tipo de vinculación que hay, pero de que existe, al menos estadísticamente, un vínculo y fuerte, ahí está. Lo que tendremos que esperar por el COVID, Edgar. Sí, yo sé que me acabas de decir que no especulemos, pero bueno. Se ha discutido mucho de esa temática, sin embargo, en otras como las cerebrovasculares, donde también un incidente de esa naturaleza también te puede llevar al fallecimiento inmediato, sí tuvo un incremento, seguramente por ese posible supuesto, sin embargo, no en el comportamiento y dimensiones que se presentaron en estas otras tres causas. Por eso comento que eso tendremos que ser bastante prudentes para esperar a que la comunidad científica, no solamente en México, sino en el resto del mundo, indague. Desafortunadamente, a la fecha no hay análisis post-mortem a los fallecidos como para poder identificar y descartar si verdaderamente hubo un vínculo concretamente respecto a COVID. Adelante. Bueno, a ver, lo decías, en unas semanas más van a dar a conocer el reporte del primer trimestre del 2021. Vamos a estar muy pendiente, Edgar, pero déjame, ha sido una semana intensa de información por parte del INEGI y hasta donde entiendo, mañana dan a conocer el tema de la pobreza. ¿Cómo viene? Bueno, no. De hecho, eso entiendo es hasta el 5 de agosto por parte de Coneval. Lo que el INEGI hace es suministrar el insumo esencial para la medición de la pobreza. ¿Cómo? A través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, en la edición 2020. Ese es el insumo principal para que de ahí se tomen todas las variables que se van a reflejar bajo criterios del propio Coneval en la medición de la pobreza. Por lo pronto, lo que sí para nosotros quedó muy claro es que en nuestro país durante el año 2020 y con respecto al periodo 2018 hubo una caída del ingreso del 5.8% y del gasto del 12.9%, perdón, casi 13%, pero que además, si lo dividimos entre urbano y rural, que esa parte, Paco, es fundamental para poder entender el fenómeno. ¿Y por qué quiero dividir esto entre urbano y rural? Porque el 78% de los hogares se encuentran en los espacios urbanos. Y si vemos el fenómeno, cómo se comportó en estas áreas geográficas de corte y congregación urbana, observamos que ahí la caída en el ingreso fue del 8% a nivel nacional, y cuando lo dividimos a los más de 35 millones de hogares en 10 cajoncitos, cada uno tiene el 10% de estos hogares, se llaman deciles, vemos que del segundo al noveno decil todos cayeron entre el 6 y el 7%. Y para el primer decil la caída fue de casi el 9% y en el décimo decil del 11%. Hay un dato muy interesante que en el caso del ámbito rural no tuvieron un impacto significativo sobre la pandemia, y eso no lo adelantaba la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el sentido de que el sector primario fue el menos afectado. De hecho,
todo el sector, todo el ámbito rural tuvo un crecimiento de alrededor del 3%, excepto el primer decil, que inclusive se llegó a un crecimiento del 16, casi 17%. Adelante. Pues Edgar, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos con esta información que es vital y que hay que entenderla perfectamente bien para entender el entorno en el que estamos viviendo. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Edgar Bielma, director general de Estadística del INEGI. Hablábamos de pobreza.